Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es David Bretón, soy estudiante de ingeniería y el día de hoy vamos a conocer unos conceptos básicos de la materia de cálculo integral. Sería la antiderivada, la integración por partes, el teorema de Pitágoras, las sucesiones y las series de Taylor, y vamos a ver unos pequeños ejemplos de cada una de ellas. Ok, el primer concepto que vamos a definir es la antiderivada. ¿Qué es la antiderivada? Básicamente es la función inversa a la derivada. Un ejemplo de operación inversa sería la suma y la resta, la multiplicación y la división. En este caso veremos la antiderivada y la derivada. Se utiliza para encontrar la función original. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x. Si nosotros la derivamos, tenemos algo que se conoce como f' de x. Para volver a la función original, tenemos que hacer la antiderivada, que se representa así. Una f alargada junto a la función ya derivada con el diferencial de x, que nos da como resultado la función original. Esto y esto sería lo mismo. Esta es nuestra antiderivada. El segundo concepto que vamos a definir es la integración por partes. Se utiliza cuando el integrando está formado por un producto y generalmente todos los ejercicios de integración por partes tienen una multiplicación. Nuestra función sería nuestro integrando y aunque aquí no lo dice, tenemos una multiplicación. La x se está multiplicando por coseno de x. Lo primero que tenemos que hacer es asignar las variables u y db según nuestra fórmula. En este caso tomaremos x como si fuera la u y el resto de la función será db. Entonces vamos a ponerle aquí u es igual a x y db sería coseno de x junto con el diferencial de x. Así. Ahora el siguiente paso es asignar du y b. Du es la derivada de x, entonces sabemos que es dx. Y du es la antiderivada de coseno de x. En este caso sería solamente seno de x. Muy bien, el siguiente paso es reemplazar las variables dentro de nuestra función utilizando la fórmula general. Nos dice que u, en este caso sería x, multiplica a b, que sería seno de x, menos integral de b, que sería otra vez seno de x, por du, que sería dx. Muy bien. El siguiente paso es integrar la función que nos está pidiendo ahora. Bajamos esta parte tal y como está, x seno de x menos, resolvemos nuestra integral. La integral de seno de x es menos coseno de x, lo cerramos, más la constante c. C representa una constante que es un número cualquiera del 1 al infinito, solamente que lo ponemos hasta el último de la función porque el número o la constante no tiene una derivada tal cual, entonces se pierde durante el proceso. Entonces, como último paso, vamos a resolver las operaciones que se puedan resolver y ya es listo, que en este caso sería solamente menos por este menos que tenemos dentro. Entonces sería menos por menos, sería más coseno de x más la constante c, y este es nuestro resultado. Así de fácil. Vamos con nuestros conceptos de cálculo integral. El siguiente será el teorema de Pitágoras. Nos dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Primero definamos qué es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es todo aquel triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Aquí está, 90 grados. Ahora, la hipotenusa siempre será el lado que está enfrente al ángulo, o mejor conocido como el lado más largo.
lo representaremos con una C. Los dos lados que quedan serían los catetos, cateto A y cateto B. La fórmula general nos dice que la hipotenusa es el cuadrado de cateto A más cateto B al cuadrado. Entonces vamos a imaginar que la hipotenusa vale 5, el cateto A vale 4 y el cateto B 3. Vamos a elevar al cuadrado nuestras variables. 5 al cuadrado sería 25. B al cuadrado serían 9. Y A al cuadrado son 16. Entonces, tenemos que cateto C, hipotenusa, vale 25. Si sumamos B y sumamos A, nos tiene que dar los mismos 25 que vale la hipotenusa. 9 más 16 son 25. Aquí se cumple lo que es el teorema de Pitágoras. Toca el turno a las sucesiones. ¿Qué son las sucesiones? Es un conjunto de números uno detrás de otro en cierto orden. Pongamos un ejemplo. Aquí tenemos una sucesión de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10 y sigue la sucesión. Los puntos significan que la sucesión puede seguir hasta el infinito. El primero de los números se le conoce como primer término, el segundo, segundo término, tercer término, cuarto término, y así se puede seguir indefinidamente. ¿Cómo podemos crear una sucesión? Si quisiéramos crear una sucesión de 2 en 2, tenemos que seguir la regla general, donde n es el valor posicional y le da seguimiento a nuestra sucesión. En este caso pondríamos 2 por n más 1, nos dice la regla general. Entonces vamos a multiplicar 2, en lugar de n ponemos 1 más 1, y esto nos da como resultado 3. Si seguimos con nuestra sucesión, debemos de poner 2, en lugar de n vamos a ponerle 2, más 1, sería 2 por 2, 4, más 1, 5. Seguimos con la sucesión, ponemos un 3 en lugar de un 2, más 1, serían 3 por 2 son 6, más 1, 7. Y así vamos creando poco a poco nuestra sucesión. Si nos damos cuenta tenemos 3, 5, 7. Esta sucesión va de 2 en 2. Ahora veamos cómo podemos encontrar la regla general. Si ponemos atención, esta sucesión va de 3 en 3. Entonces nuestro primer término sería 3. Después vamos a multiplicar por n, que en este caso sería 1. 3 por 1, 3. Y para llegar al 6 solamente tenemos que poner lo que nos hace falta. En este caso 3 por 1, 3, más 3 son 6. Tenemos el primer término. Después buscaremos el segundo. En lugar de ponerle 1, lo vamos a cambiar por un 2. Más 3, nos tiene que dar el segundo término. 3 por 2, 6, más 3, 9. Ya tenemos el segundo. Veamos el tercero. 3 por 3, más 3. 3 por 3, 6. 9, perdón. Más 3, 12. Y ya tenemos el tercero. Y así podemos continuar toda nuestra sucesión. En el último concepto tenemos las series de Taylor. Es aquella donde su desarrollo depende de las derivadas de una función para su desarrollo. Tiene que ser continua y diferenciable. Veamos un ejemplo. Debemos de obtener la serie de Taylor para la función f de x en x es igual a a. Vamos a poner la función f es igual a a. Ahora tenemos que derivar la primera, sacarle su primera derivada. Tendríamos f' de a por x menos a. Esta es la primera derivada. Ahora
tenemos que sacarle una segunda derivada. Sería f segunda derivada de a sobre 2 factorial por x menos a al cuadrado. Esa sería la segunda derivada de la función f igual a. Ahora tenemos que sacar una tercera derivada. Tenemos que es f tercera derivada de a sobre 2 factorial por x menos a la tercera potencia. Y así nos podemos seguir con esta serie infinitamente hasta la enésima derivada, que sería f enésima derivada de a sobre n factorial por x menos a la enésima potencia. Realmente en la serie de Taylor la que importa es esta última, ya que si reemplazamos n por cualquiera de las derivadas podemos obtener el resultado que deseamos. Con esto terminamos los conceptos de nuestro curso de cálculo integral. Me dio mucho gusto haber hecho este video y que ustedes lo sigan viendo. Nos vemos en la próxima.